Hoy quiero hablar de cómo se seleccionan los profesores. No cómo evaluamos los profesores a los alumnos, sino cómo los profesores y la administración evaluamos a otros profesores. El sistema de oposición en España se supone que es un concurso de oposición con fase de práctica que está basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Os explico un poco lo que quiere decir eso. Voy a empezar por el final. Un opositor que supera una oposición y supera una fase de concurso termina haciendo una fase de práctica. La fase de práctica se supone que es la más importante del sistema, o al menos en mi opinión, porque es donde ese profesor se pone a dar clase y lo supervisa el equipo directivo, jefatura, incluida inspección. Algo raro empieza pasando ahí cuando la grandísima mayoría de aspirantes superamos esa fase de práctica sin absolutamente ningún problema. No voy a aburriros con estadísticas, pero lo podéis mirar, es público. Y simplemente mirad, de toda la gente supera un concurso oposición cada año en enseñanza, ¿qué porcentaje supera la fase de prácticas? Que más bien está en torno al 99%. Es muy extraño que alguien no supere una fase de prácticas y no voy a meter en las razones por las que eso ocurre. Simplemente quedaos con que es muy extraño. Entonces partamos de ahí, el concurso de oposición con fase de prácticas. La fase de prácticas básicamente no existe. Sigamos, la parte de concurso. El concurso es una serie de méritos en los que tienes que presentar si tienes carreras, idiomas, cursos o cosas por el estilo. El mínimo de puntos que tienes que conseguir en fase de concurso para que te den un trabajo para toda la vida y para que te den una plaza de funcionario es 0. Puedes perfectamente, desde el punto de vista de la administración, tener una plaza para toda la vida sin saber más idiomas que los requisitos para entrar o teniendo 0 experiencia docente o 0 experiencia laboral en general. Puedes darle una plaza para toda la vida a alguien que no sabe si le interesa la enseñanza, a alguien que no sabe si se le va a dar bien o si va a querer tenerlo, independientemente de que no haya trabajado nunca. Si la fase de práctica funcionara, eso se detectaría en la fase de práctica, pero ya os he dicho que no funciona. Y no es mi opinión, repito, simplemente mirad las estadísticas. La fase de concurso no tiene mínimos, pero sí tiene máximos. Otra vez podéis mirar cualquier convocatoria en la que aparece que a partir de determinada cantidad de carreras ya no se te tiene en cuenta ninguna carrera más, o a partir de determinada cantidad de niveles C2 en idiomas, o a partir de determinados años de experiencia. Simplemente ya no se cuentan más méritos. Es decir, no hay un mínimo de méritos, pero sí consideramos que hay un máximo. Entonces, en el concurso oposición con fase de prácticas, ya hemos dicho que la fase de prácticas es básicamente inútil porque todo el mundo la aprueba y la fase de concurso no tiene mínimos. Entonces, ahí entendemos por qué tradicionalmente al concurso oposición con fase de prácticas lo llamamos simplemente oposición. La oposición para enseñanza tiene 3 exámenes distintos y otra vez vamos a empezar por el último. El último es el examen donde se mide, en teoría, que un profesor sabe dar clase. Se presenta tradicionalmente una programación didáctica con una unidad didáctica o una unidad de trabajo y lo que se hace en esa unidad didáctica o esa unidad de trabajo. Os explico porque, si no habéis dado clase no tenéis por qué saber qué es nada de eso. Una programación didáctica es una planificación de lo que vas a hacer en un curso completo y una unidad de trabajo es una planificación de lo que vas a hacer en un trozo temporal de ese curso completo. Eso es un examen que debería ser bastante realista, en el que deberías contar cuál va a ser tu metodología, cómo vas a trabajar, cómo vas a evaluar y demás. El problema aquí principalmente tiene que ver con los tiempos. Otra vez no me voy a meter en detalles, estas cosas podéis mirarlo en convocatorias o preguntarme en comentarios y os paso toda la documentación que queréis al respecto, pero no quiero aburriros con datos. Desde luego, todo de lo que estoy hablando son datos públicos. Yo fui tribunal hace 2 años porque yo ya he pasado por todo este proceso, tengo mi plaza de funcionario para toda la vida, he pasado por todo esto y además a día de hoy se me puede reclamar para ser tribunal, que es lo que ocurrió hace 2 años. Y por supuesto que no estoy divulgando ninguna información que yo consiguiera como tribunal, solo estoy hablando de datos públicos, porque también sé cómo se gastan ciertas consejerías al respecto.
Entonces, como estaba diciendo, hablando exclusivamente de datos públicos, solo tenéis que mirar las convocatorias de cualquier oposición, llegar a esa fase de exposición y ver a cuántos opositores se convoca por día. Miráis cuánto tiempo tiene que exponer cada opositor y con eso podéis hacer las matemáticas de cuánto tiempo tienen los miembros del tribunal para evaluar una programación didáctica completa o una unidad de trabajo o similar. Y los números salen bastante bajos. Yo soy funcionario y yo como funcionario de educación firmo un horario de 35 horas semanales, que son las que trabajo. Sí sé que el estándar son 40, trabajamos menos a ese respecto y como miembro del tribunal nadie debería trabajar más de esas 35 horas semanales. Así que, lo dicho, simplemente sacad las cuentas. Entonces, ese examen es un examen en el que hay muy poco tiempo para evaluarlo por parte del tribunal y es un examen que otra vez aprueba la grandísima mayoría de la gente. Es un examen al que solo llega la gente que haya aprobado la parte anterior, que hablaré ahora de ella, y ese examen oral de programación didáctica, unidad de trabajo, lo aprueba la grandísima mayoría de la gente. Así que, como estábamos diciendo, la fase de prácticas no es un filtro. La fase de concurso solo es un filtro si hay mucha gente y tienes que elegir a los que más méritos tienen, pero no tiene un mínimo. Y la presentación tampoco es un filtro porque la aprueba casi todo el mundo. Otra vez, solo sería un filtro en el sentido de el que más puntos tenga puede ir por delante. Pero como suspende muy poca gente, básicamente a nadie se le elimina ahí. Y entonces nos vamos a las dos partes anteriores, que son el examen teórico y práctico. El examen práctico es un examen cuyo contenido es todo lo que se puede ver en la especialidad. Es decir, yo soy profesor de informática, lo que quiere decir que el examen práctico de informática, el contenido es la informática. Todo lo que se puede dar en cualquier ciclo de grado básico, medio, superior. Cualquier cosa de la que yo pueda dar clase me la pueden preguntar en el examen práctico. Por lo cual, como os he dicho, el contenido es casi infinito. Y por tanto, como opositor, si yo todavía opositara, me tendría que preparar un examen práctico sin tener ni idea de lo que me puede entrar. Me puede entrar cualquier cosa. Normalmente la gente dirá de exámenes de años anteriores y confía en que pueda caer básicamente lo mismo. Un examen en esas características, incluso aunque quien lo ponga pretenda ponerlo no demasiado difícil, da lugar a lo que lleva pasando en informática y en otras muchas especialidades desde hace muchísimos años, que es que otra vez simplemente mirad la cantidad de aprobados en el examen práctico y un año normal, pues de 100 y pico opositores, pues puede aprobar el examen práctico una persona con un 5, 2, 3. Estamos hablando de un 90 y pico % de suspensos. Y luego está el examen teórico, el examen en el que se pone un tema. Y eso funciona, te dan un temario de 60 y tantos temas según la especialidad. Se sacan, según el año, 3, 4, 5 bolas de un bombo y el opositor tiene que elegir desarrollar uno de esos temas de las bolas que han salido en el sorteo. Vamos, la definición de aleatoriedad, si antes os estaba hablando de aleatoriedad en el práctico, de que puede entrar cualquier cosa, aquí es fija, aquí es directamente un bombo y un sorteo. Parece más justo que el otro, en el sentido de que por lo menos hay un temario. El problema es que el temario es, para empezar, solo los nombres de los temas, lo único que está publicado oficialmente es el nombre del tema, no hay publicado oficialmente ningún contenido. Si quieres el contenido de los temas te lo tienes que montar por tu cuenta o tienes que irte a alguno de los disponibles de alguna academia de opositores. Y además el temario está, incluso aunque sean solo los títulos, brutalmente obsoleto. El temario que tenemos ahora mismo en las especialidades de informática es de 1996, es decir, de hace 29 años. Pensad por un segundo en lo que significa que la informática, que es una disciplina que no tiene ni 100 años,
tenga un temario de hace 29 años. En teoría, esos títulos de tema que están evidentemente obsoletos hay que adaptarlos a la informática moderna. En la práctica pues se hace lo que puede. Y esa adaptación no tiene por qué estar de acuerdo nadie, un tribunal con otro, un opositor con otro, un opositor con un tribunal, en qué significa que esté actualizado. Esos exámenes teórico y práctico, a diferencia de lo demás, que o no tiene nota de corte o la supera básicamente todo el mundo, en los exámenes teóricos y prácticos ya os he dicho que el práctico no lo supera prácticamente nadie, históricamente una y otra vez en informática y otras muchas especialidades, pero tanto el tema como el práctico tienen una serie de cortes. Hay que sacar como mínimo un 2,5 sobre 10 en el tema, hay que sacar como mínimo un 2,5 sobre 10 en el práctico, y la media de teórico y práctico tiene que salir como mínimo un 5. Eso es fijo, independientemente de las notas que hayan sacado los opositores. Es decir, que el corte va a ser un 5, tanto si la nota máxima en el práctico es, como hay en algunas especialidades, que la nota máxima del práctico es como debe ser un 9 o un 10, o si, como es el caso en informática y otras especialidades, la nota de corte es un 5. Y entenderéis que no es la misma situación que pongas la nota de corte en 5 si la nota máxima de los opositores es un 10 que si la nota máxima de los opositores es un 5. El resultado es que la grandísima mayoría de la gente que tenemos una plaza en informática o en sistemas y aplicaciones informáticas, que es la otra especialidad, la tengamos con el práctico suspenso. Y por tanto, esa medida del práctico como una selección de los mejores queda bastante en duda. Recopilo, que no me quiero alargar demasiado. Tenemos un sistema en el que quien supera el teórico y el práctico, luego, estadísticamente hablando, va a superar sin problemas el oral, en el que tiene que demostrar en teoría que sabe dar clase, luego no tiene un mínimo, es decir, que todo el mundo va a superar la fase de concurso, luego se ordena y después la fase de prácticas, como he dicho, básicamente la supera todo el mundo. Repito, por eso llamamos al concurso oposición con fase de prácticas simplemente oposición coloquialmente, porque al final depende de que superes la oposición. Eso significa que no estamos eligiendo ni a la gente que mejor da clase en el mundo real, que sería la que elegirías si la fase de práctica funcionara. No estás eligiendo a la gente que mejor programa teóricamente una clase y cuenta cómo la haría, que eso es lo que harías si el corte estuviera en el oral. No estás eligiendo a la gente mejor formada ni con más experiencia, que es lo que pasaría si eligieras por fase de concurso, sino que estás eligiendo a la gente que mejor aprueba exámenes, a la gente que es capaz de memorizar cuantos más temas de 2 horas mejor, porque esa es otra. Tanto el teórico como el práctico se hacen exclusivamente en papel y boli, que es la forma, por lo visto, correcta de evaluar que alguien sepa informática, y entonces eliges a los profesores que mejor hacen un examen práctico o mejor vomitan un tema obsoleto durante 2 horas. El resultado, en mi opinión, es que no solo no estás eligiendo a los mejores profesores y le estás dando una plaza, sino que simplemente estás eligiendo a los que mejor aprueban exámenes. Eso, ya lo hablaba hace años en otro vídeo, hace que los profesores estadísticamente tengamos mucha idolatría por el concepto de examen final. Al fin y al cabo, un profesor es una persona, estadísticamente hablando, que todo lo que tiene en la vida lo ha conseguido aprobando exámenes. Repito, el corte está
en haber llegado, aunque sea por los pelos. Yo aquí tengo mi nota de oposición. Me hice esta camiseta cuando me tocó ser tribunal. Un 5,071. Esa es la nota que a mí me dio una plaza para toda la vida. Con una décima menos, por lo visto, sería mal profesor. El resultado de todo esto es que no solo no estás animando a la gente que está preparando una oposición a hacer mejor su trabajo, sino que las estás animando a estudiar de memoria cosas obsoletas o indeterminadas, y eso hace que un opositor que esté trabajando se convierte automáticamente en el único trabajador de toda España al que le estás diciendo que cuanto mejor haga su trabajo, menos posibilidades tiene de conservarlo. Porque un interino que esté opositando, cada minuto que dedica a formar mejor a sus alumnos es un minuto que no puede dedicar a preparar la oposición. No solo no estamos seleccionando a quien intenta hacer mejor su trabajo, sino que estamos poniendo a la gente en la situación de decidir: ¿quiero hacer bien mi trabajo o quiero conservarlo? No quiero dedicarme solo a criticar. Evidentemente que yo cambiaría este sistema y lo cambiaría en muchas cosas muy grandes, pero solo unas cuantas cosas, unos cuantos apuntes rápidos que mejorarían el sistema, en mi opinión. Vamos otra vez a empezar por el final. La fase de prácticas debería ser más larga, debería durar años en lugar de meses, y deberíamos asegurarnos en la fase de prácticas que solo la superara la gente que está capacitada para dar clase, y que si no sabe hacerlo cuando ha obtenido su concurso oposición, pues lo haga durante los años en los que hace la fase de prácticas. La fase de concurso, en mi opinión, no debería tener máximo. Si queremos elegir a los mejores, deberíamos tener en cuenta todos los méritos que tienen. No tiene ningún sentido que le digamos a una persona que va a dar clase que puede o incluso le conviene dejar de formarse porque no le va a ayudar ya en absoluto ni un milímetro más a obtener una plaza o a tener una seguridad laboral. Para la parte de cómo evaluamos que un opositor sepa planificar una clase, esa parte debería ser muchísimo más larga y deberían los tribunales tener muchísimo más tiempo para corregirla. El examen práctico, ahí eso solo depende de los tribunales, porque lo que he dicho hasta ahora depende de los inspectores o de la Consejería de Educación. Pero los exámenes prácticos los diseña una comisión de evaluación formada por miembros de los tribunales. Esos exámenes prácticos deberían, desde luego, ser más asequibles y deberíamos asumir que estás evaluando a gente en una situación de estrés absoluto, pudiendo escribir solo durante 2 horas en papel y boli. Y deberíamos tener claro que no es normal que año tras año, tras año, tras año, las notas máximas sean de 5 en lugar de 9 o de 10. Y la parte teórica, que voy a decir más que lo obvio, debería ser un temario disponible para todo el mundo y actualizado. Y eso solo hablando, repito, de los cambios absolutamente mínimos. Yo cambiaría muchas más cosas. ¿Por qué hago este vídeo? Que tengo bastante claro que me va a granjear bastantes hostilidades y pocos amigos. Primero, para daros ánimos a todos los opositores que os estáis presentando este sistema injusto. Tened clarísimo que vuestra nota no determina los profesionales o los profesores que sois y que es un sistema básicamente aleatorio. Por encima de ninguna otra cosa está fuera de vuestro control y simplemente haced lo que podáis. A los compañeros que estéis en tribunales, solo os puedo desear toda la suerte del mundo, mandaros mucho ánimo también y pediros humildemente, por favor, que recordéis que hasta hace 4 días
estábamos nosotros donde están ahora los opositores. Y que lo que estamos midiendo no es realmente si saben dar clase, sino otras cosas. Así que, por favor, cuidarlos mucho. Pero este vídeo sobre todo es para mí. Porque quiero tener una prueba de cuando dentro de, ojalá, muchos años, empiece a pensar que soy mejor que la gente que no ha superado un proceso selectivo, o que el hecho de haber superado una oposición me convierte en alguien que se merece algo más que otro, pues simplemente debería ver este vídeo o mirar mi camiseta con mi 5,071 y recordar que con una décima menos sería un mal profesor y tendría que seguir en este horrible proceso otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Muchísimas gracias por escucharme. Cualquier cosa que no estéis de acuerdo conmigo o que creáis que necesitáis más datos respecto a lo que estoy diciendo y demás, os digo en comentarios todo lo que queráis. Un abrazo, mucho ánimo, mucha suerte.